Continúo, ¿verdad? Muy bien. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Neurología, Manuel Velasco Suárez, la enfermedad vascular cerebral, entre sus causas principales, el 80% dice que es isquémica, hemorrágica va a ser del 15 al 20% y por trombosis venosa central el 5%. De las que nos vamos a entrar ahorita, que van a ser las isquémicas, que representan el 80%, de estas, 20% va a ser una isquemia cerebral transitoria y 80% un infarto cerebral. De estos las 5 causas probables, que puede ser la aterosclerosis de grandes vasos, la enfermedad de pequeño vaso, el cardioembolismo, otras causas o indeterminado. A nivel mundial, la epidemiología del evento vascular cerebral es de que por cada 100,000 habitantes, podemos ver que en diferentes países es bastante elevada. El que está en México es hasta el 2017, como les comenté hace un momento, cuando los datos del INEGI del 2021 ya aumentaron estos, pero bueno, a pesar de esto, México no es de los principales países con mayor incidencia del evento vascular cerebral. Recordando un poco de anatomía, más que nada hay que recordar las arterias principales para recordar, dependiendo de qué arteria se ve afectada, la zona que se ve afectada, las manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente. Más que nada como un recuerdo anatómico de las arterias principales. Entonces, vamos a tener que tenemos el territorio de la arteria cerebral anterior, representado en color rosa, el territorio de la arteria cerebral media, el territorio de las ramas profundas de la arteria cerebral media, el territorio de la arteria cerebral posterior y el territorio de las ramas profundas de la arteria cerebral anterior. Tenemos que en territorio carotidio, un solo hemicuerpo, puede ser las manifestaciones en un solo hemicuerpo, hemiparesia, afasia o hemianopsia. Y cuando hay territorio vertebrobasilar, pueden ser en ambos hemicuerpos, van a afectar a pares craneales, producir hemiparesia, hemiataxia o hemihipoestesia. Vamos a tener que, aquí es una pequeña tabla general de la etiología probable de la isquemia cerebral según la edad, la localización y algunas otras características. Si es joven el paciente, el sitio más común va a ser lobar y la etiología más probable puede ser por una malformación vascular. Si es un paciente de mayor a 75 años que no es hipertenso, el sitio es lobar, la causa probable va a ser amiloidea. En un paciente adulto, en los ganglios basales, la etiología más probable va a ser la hipertensiva, que va del 78 al 88%. En un adulto joven, donde el sitio fue en ganglios basales, igualmente va a ser hipertensiva. En un adulto hipertenso, el sitio es lobar, la causa es meramente hipertensiva. En un joven, donde es que se afectó el cerebelo, va a ser por una malformación vascular. Un adulto hipertenso que se afecta el cerebelo, la causa va a ser hipertensiva. En un joven que se afectan los ganglios basales va a ser hipertensiva. En un joven, en una persona joven que se encuentra en puerperio y se afecta el área lobar, va a ser la causa más probable una trombosis venosa. Y en un sujeto añoso que se afecta el lobar, ganglios o edema, la causa más probable va a ser el tumor. Vamos a tener los subtipos de lesiones, que va a ser supratentoriales lobares, corticosubcorticales, las supratentoriales y las troncales o cerebelosas. De estas vamos a tener TASI, PASI, LASI y POSI. Entonces, TASI es el infarto total de la circulación anterior, que en la mayoría de estos casos se afectan las funciones cerebrales superiores, hay hemianopsia homónima y hemiparesia, hipoestesia ipsilateral. Cuando hay afectación de infarto parcial de la circulación anterior, PASI, hay 2 elementos del TASI o trastorno aislado de la focalización, el déficit sensitivo motor y parcial de cara y parte de un miembro. Cuando se afecta la arteria, el infarto cerebral lacunar, hay una hemiparestesia motora pura, o puede haber una hemihipoestesia pura, o puede haber una hemiparesia táxica. Cuando se afecta en la circulación posterior, hay un déficit motor sensitivo bilateral, hay una movilidad ocular conjugada, hay un síndrome cerebeloso o hemianopsia aislada. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en las pacientes que presentan un evento vascular cerebral? El principal, uno de los más importantes, va a ser la hipertensión arterial, que lo presentan del 3 al 70% de los pacientes que presentan un evento. La diabetes, que es del 6 al 32%. El tabaquismo, del 8 al 58%. Las enfermedades tropicales, que no hay un porcentaje específico. El alcoholismo, del 10 al 14%. La fibrilación auricular, que va del 18 al 32%. Y las enfermedades hipercoagulables. Hablemos un poco sobre la fisiopatología. Entonces, aquí hablamos de la penumbra isquémica, el concepto de un tejido salvable.
Entonces, al momento de que ya no haya una autorregulación, va a existir un flujo sanguíneo residual suficiente para mantener la viabilidad celular, aunque su función no sea normal. Se ha comprobado además que existen fenómenos de muerte neuronal retrasada que pueden ser hasta varios días después de la isquemia, aunque se produzca la reperfusión eficaz. Entonces, recordando que si no hay adecuada perfusión, vamos a tener la célula normal que puede ir hacia apoptosis o en este caso del EBC a necrosis. Entonces, ese es un esquema representativo de los mediadores bioquímicos que van a estar implicados en la cascada isquémica y su interrelación. Entonces, sabemos que menor oxígeno y ATP van a causar despolarización de la célula, acidosis, bueno, todos los mecanismos que pueden provocar radicales libres que al final nos lleven a una destrucción celular y provoquen necrosis. En los primeros estadios de esta isquemia puede haber un déficit del oxígeno que va a desviar el metabolismo de la glucosa hacia la vía anaerobia, ocasionando el aumento de ácido láctico y acidosis. Y recordemos que la acidosis va a inhibir la fosforilación oxidativa, que contribuye a una depleción energética y favorece la edematización celular. Esto aumenta la concentración de calcio libre intracelular y al liberarlo de su unión a proteínas contribuye a una lesión endotelial y la alteración secundaria de la microcirculación, y esto va a liberar hierro iónico de su unión a proteínas de depósitos intracelulares, lo que va a aumentar la formación de radicales libres. Y los radicales libres son muy tóxicos para componentes celulares, específicamente para la membrana, y esto pues va a llevarnos a destrucción. Entonces vamos a hablar un poco sobre la evaluación inicial, basándonos en las guías de AHA. Entonces tenemos como que tiempo es cerebro. Principalmente vamos a activar el sistema de emergencias. Entonces hay que llevar un algoritmo específico cuando hay una sospecha de un accidente cerebrovascular en adultos. Entonces, cuando se sospecha que hay un evento cerebrovascular en adultos, lo primero que hay que hacer es identificar los signos y síntomas de un posible evento cerebrovascular, y hay que activar el sistema de respuesta a emergencias. Entonces, ya que activamos el sistema de respuesta a emergencias, podemos utilizar dos escalas que son muy fáciles y que solamente se les enseñan a los adultos mayores para que las puedan identificar, para que tomen las acciones adecuadas si es que ellos los llegan a detectar. Tenemos la escala de Cincinnati, que es para valorar el probable EBC en medio hospitalario, y es la segunda de elección para detectar el EBC, que va a ser la parálisis facial, la caída o debilidad de la extremidad superior y la alteración en el habla. La principal y la que utilizamos para detectar EBC va a ser la escala FAST, que es Face, Arms, Speech and Sign. Entonces, se le pide al paciente que sonría para identificar las asimetrías faciales, se le pide al paciente que eleve los brazos para identificar si alguno se encuentra en un nivel menor, se le pide al paciente que hable, para que repita una frase para identificar si tiene problemas para pronunciar alguna de las palabras, y el tiempo. Hay que notar que si tiene alguna alteración de estas respuestas del paciente, hay que considerar un EBC agudo. Se habla que la escala FAST tiene una sensibilidad hasta el 96%. Aquí volví a repetir la escala de Cincinnati, pero bueno, es lo que ya mencionamos. Entonces, en las evaluaciones y acciones de la sospecha del evento vascular cerebral, hay que seguir el ABC de la reanimación, administrar oxígeno si es que es necesario, realizar una evaluación prehospitalaria del accidente cerebrovascular, determinar la hora de inicio, ya que esto es muy importante. El paciente está tomar en cuenta hasta que el paciente estaba normal por última ocasión, realizar un triage en la unidad del accidente cerebrovascular, alertar al hospital desde que se está haciendo el sistema de emergencias. La ambulancia tiene que alertar al hospital de que llegan con un probable EBC para que lleguen directamente a un estudio de imagen si es que es posible, y comprobar la glucosa si es que es posible. Ya una vez que se ha detectado y tuvieron el sistema de emergencias, lo ideal es que se llegue a los servicios hospitalarios en menos de 10 minutos. Esto es lo ideal. Ya una vez llegado al sistema de emergencias en menos de 10 minutos, hay que hacer la evaluación y la estabilización de medidas generales inmediatas. Normalmente evaluar el ABC de la reanimación y los signos vitales, administrar oxígeno si es que existe hipoxemia, obtener un acceso IV y realizar los análisis de laboratorio pertinentes, verificar glucosa, tratar al paciente si es que es necesario, realizar una evaluación neurológica, activar al equipo de accidente cerebrovascular, solicitar una TAC o resonancia
magnética cerebral de urgencia y obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces, aquí es súper importante volver a repetir lo del tiempo, el tiempo de cerebro. Entonces, todas estas acciones tienen que ser, digo, las guías nos estandarizan de que tratan de que todo debe ser en menos de 45 minutos todo este proceso, pero bueno, sabemos también que, sobre todo si se vive en ciudad, el tráfico, en lo que el paciente puede ser total, si el paciente vive solo, puede que nadie lo detecte. Esto puede influir con muchas cosas. Una vez que el paciente está en el hospital, podemos utilizar las 8Ds, que es detección, despacho, derivación, determinación, datos, decisión, dispositivos o fármacos y la disposición. Ya que el paciente se encuentra en el hospital, se realiza la escala NIS, que bueno, ya me parece que todos la conocen, hay que evaluar cuántos puntos presenta el paciente para si es compatible o no con un evento vascular cerebral. La escala NIS nos va a medir el nivel de conciencia en cuanto a orientación, el nivel de conciencia en cuanto a órdenes, la mirada horizontal, los campos visuales y la parálisis facial. Aquí, la TAC. Depende realmente si el paciente está inestable o estable. De esto depende si se toma el estudio de imagen. Las guías de AJA nos menciona específicamente en cuanto al estudio de imagen, dice que todos los pacientes que se sospechan sobre un evento vascular cerebral deben de recibir por lo menos una imagen inicial antes de cualquier otra cosa, una vez que se llega al hospital para iniciar realmente, para ver si el paciente es candidato a un tratamiento antitrombótico. Todos los sistemas de salud deberían tener establecidos una respuesta rápida en cuanto a esto, ya que con esto puede ser, hay que ver si el paciente es candidato o no para tomar decisiones rápidas para una fibrinólisis o una trombectomía mecánica o ambas, dependiendo de lo que el paciente sea candidato. Las guías nos dicen que no necesariamente la tomografía tiene que ser, ay, se me fue el nombre, sin contraste es efectiva para la administración de ateplasa y la resonancia magnética es como el gold estándar, pero también se puede hacer solamente con la TAC. Justo de esas recomendaciones, eso es sacado de la guía del Acute Stroke del 2019. Ahí mencionan un tiempo importante. Jace, ¿cuál es el tiempo para el primer estudio de imagen? El tiempo de llegada al hospital para el primer estudio de imagen. ¿Viene ahí? No. 20 minutos. 20 minutos tienes que estarlo pasando a TAC. Que la verdad, por lo menos aquí en el hospital, habitualmente sí se llega a cumplir bastante bien. O sea, y ellos te dicen que siempre está indicado un estudio de imagen, lo ponen como una recomendación clase 1, y que solamente en casos de que, o sea, la resonancia te la indican cuando tienes la duda de si todavía está en ventana de tiempo para poder iniciar la terapia trombolítica, para evaluar si tiene o no microhemorragias. Pero finalmente siempre te dicen que el de primero que el ataque, y te lo ponen así como una recomendación clase 1. ¿Y qué consideras como ser angiota de primera instancia? O sea, en primera instancia no estoy segura, pero las guías dicen que cuando tienes sospecha de que hay microhemorragias, pudieras hacer otro estudio de imagen o con contraste o la resonancia. Ahí es cuando te queda la duda si le das o no al titular. Sí. Ahí es cuando dejas la resonancia. Esta pregunta es la angia de ataque o de la resonancia te indica que tú vas a evaluar la anatomía del paciente. Sí. Entonces, en tu o acredito que como primera instancia pudiera ya evaluar la anatomía de tu paciente pensando en fibrilación auricular o trombectomía en los que vas a someter a trombectomía vascular. Okay. Uno que tiene una función, o sea, que tienes que entrar en una función de carotida interna, porque los pacientes les va mal con sí. Y de ahí la importancia de hacer una exploración física adecuada. Si bien no va a ser totalmente específico, el territorio va a estar ocurrido de acuerdo a la exploración clínica, pero sí te puede dar una idea de que
O sea, totalmente, que digas, está ocluido aquí. Bueno, pero, o sea, es una sospecha. O sea, no puedes tú decir, la arteria central media derecha está fluida, al 100% solamente sobre exploración. Y la rama superior y la rama inferior. O sea, ¿cuál es la clínica diferente de una rama superior? Hablando de los procesos de gobierno de flexibles. O sea, la rama inferior de la arteria central está, o sea, la porción de broca está irrigada por la rama inferior de la pieza de la. Entonces, como digo, lo puedes incluir, pero también si un paciente tiene, digamos, dimensión de la perfusión crónica va a ser colateral. Es decir, tú tienes que valorar inicialmente la anatomía de acuerdo a tu sospecha clínica y de primera instancia, si es un pato grande, está fluido en el tronco de la cerebral, puedes indicar de poner una angiografía que está disponible pensar que cuando pidiera Ok. Bueno, sí, como comentamos y lo que nos recomiendan las guías, se supone que el proceso de la activación del sistema médico de emergencias, la llegada al servicio de urgencias tiene que ser de menos de 10 minutos, y una vez llegado al servicio de urgencias y que se hace la anamnesis, rápidamente una revisión del el examen neurológico y se toma la imagen, eso se debe tomar a lo mucho 25 minutos. Entonces, ya que posteriormente se realiza, en este caso puede ser la tomografía o la resonancia magnética, hay que evaluar si hay ausencia de hemorragia o el paciente presenta hemorragia. Si hay ausencia de hemorragia, se presenta, es un probable evento vascular isquémico agudo y hay que considerar la terapia fibrinolítica. Y si hay hemorragia, bueno, se consulta a neurólogo o a neurocirujano si es que hay disponibles o se ve la posibilidad de trasladar el paciente a un centro donde pueda ser tratado en este caso. Y hay que probar los criterios de exclusión para los fibrinolíticos, repetir el examen neurológico y ver que si los déficits ya están mejorando o no, para ver si cumple el, la definición de un accidente cerebrovascular transitorio o es un EBC. No, recordar nada más en cuanto al tiempo. Entonces, una vez que se establecieron estas guías y que se empezaba a hacer específico en cuanto a que el tiempo es muy significativo para el desenlace de estos pacientes con un evento vascular cerebral. Se evaluaron desde el 2013 hasta el 2017 múltiples centros y ver cuál era la media que se estaba dando en cuanto al tiempo de atención a estos pacientes, y se puede ver que una vez que se empezó a hacer estos algoritmos e insistencia en cuanto al tiempo de cerebro, del 2013 al 2017 una disminución bastante importante, como podemos ver, de 365 minutos hasta 270 minutos, es bastante importante. Digo, todavía se puede mejorar todavía más, pero seguir insistiendo en esto de tiempo de cerebro. Entonces, ya una vez que el paciente se encuentra en el servicio de urgencias, si el paciente es candidato para la terapia fibrinolítica, hay que revisar los riesgos y los beneficios del paciente y si la familia, y si es también, si ellos aceptan la administración del RTPA, y no hay que administrar anticoagulante ni tratamiento antiplaquetario durante 24 horas. Si el paciente no es candidato o tiene algún criterio de exclusión para la terapia fibrinolítica, en este caso se tiene que administrar aspirina, se inicia la secuencia de accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico y se tiene que ingresar al paciente a la unidad de accidente cerebrovascular o unidad de cuidados intensivos. Todo esto en menos de 60 minutos. Entonces, en urgencias, ya que se detectó, se puede iniciar desde urgencias la administración de tratamiento. Entonces, una vez que se inicia la administración del tratamiento de fibrinolítico, tiene que pasar de 3 a 4.5 horas, 4.5 horas desde que inició el evento vascular cerebral, se inicia la secuencia de accidente de la admisión del RTPA, y hay que estar monitorizando frecuentemente la presión arterial según el protocolo, el deterioro neurológico e ingresar al paciente a unidad de cuidados intensivos o de unidad de accidentes cerebrovasculares si es que se cuenta con ella.
Entonces, volvemos a la unidad de cuidados intensivos. En 3 horas, si bien en menos de 3 horas hay que hacer todo lo que ya mencioné, ver que no hay hemorragia en la TAC, que cumple con criterios de exclusión y estar evaluando constantemente al paciente si presenta la presión arterial, datos de deterioro neurológico, etcétera. Van a ser los criterios de inclusión para la terapia fibrinolítica, diagnóstico del evento vascular isquémico con déficit neurológico, comienzo de síntomas menos de 3 horas antes del tratamiento, y edad mayor o igual a 18 años. En cuanto a las guías AJA que nos recomiendan, que bueno, la administración de ateplasa en pacientes elegibles que tienen los criterios de exclusión es como primera elección administrar la fibrinolisis en pacientes que se excluyó, que ya no tienen microsangrados. En pacientes que son elegibles para la teplasa, pero el beneficio es totalmente independiente, el tratamiento debe ser iniciado lo más rápido posible y no retrasarlo con otra imagen que sea necesaria, si es que ya se vio en la tomografía o en la resonancia que la perfusión está comprometida, ¿no? Y en pacientes que presentan, bueno, esa es recomendación 2A, pero bueno. Los criterios de exclusión, entonces va a ser que tenga un traumatismo craneoencefálico o un evento vascular cerebral previo hace menos de 3 meses, que tenga una hemorragia activa, que haya sido administrada la heparina en menos de 48 horas, que presente una punción arterial no comprimible en menos de 7 días, que presente una glucosa de menos de 50, que tenga antecedentes de una hemorragia intracraneal previa, que tenga síntomas de una hemorragia intracraneal, está con una hemorragia multinoval, las plaquetas si se encuentran en menos de 100,000 y si tenemos prolongado el DTP, más de 15 segundos del TP o un INR mayor a 1.5 o si el paciente está tomando inhibidores de 10. Bueno, estos son, pues, si la presión arterial está elevada mayor o igual a 185 o mayor o igual a 110. Entonces, en cuanto al manejo de la presión arterial, ahorita vamos a ver específicamente qué nos dice la AJA, pero hay que tratar la presión arterial si se encuentra mayor a 185 o mayor a 110 de la presión diastólica, con la betadol de 10 a 20 miligramos IV en 1 a 2 minutos, o nitroprusiato o nicardipina en infusión, 5 miligramos por hora, a incrementar a 2.5 miligramos por hora en intervalos de 5 a 10 minutos, hasta llegar a un máximo de 2 a 15 miligramos por hora. Y hay que tratar si la presión arterial sistólica se encuentra menos de 185 o menos de 110. Hay que evitar la reducción brusca de la presión arterial y el uso de antihipertensivos de efecto inmediato y el uso de nifedipino sublingual. Hay una ventana del RTPA-IB ampliada de 3 hasta 4.5 horas, que ya habíamos dicho los criterios de inclusión y los de exclusión. Y bueno. O sea, ahí cambia un poco los criterios de inclusión, porque de hecho te hacen mucho énfasis en la guía que esos criterios los buscas específicamente cuando hay déficit que puedan poner en riesgo la vida del paciente o la función. Hacen mucho énfasis, son como seis puntos, pero hacen bastante énfasis en los neurológicos y en la fascia. Son los 2 parámetros que más toman en cuenta, en los visuales, perdón. O sea, que haya un déficit visual con un NIS más de 9 o una fase con un NIS más de 11 o que el NIS completo sea más de 5 puntos. Hace mucho énfasis en que en ese momento consideres una ventana ampliada. Y el RTP intraarterial, que puede ser hasta 6 horas tras el inicio de los síntomas en pacientes que no sean candidatos a terapia convencional. En cuanto a los cuidados para el manejo de pacientes con LVC agudo, aquí vamos a ver que hay que tener cuidado de la vía aérea, monitoreo cardíaco, soluciones salinas al medio, el oxígeno, que solamente, bueno, ahorita menciono lo que dice la AJA, pero solamente en caso de hipoxemia menor a 94%, vigilancia neurológica estrecha y la posición semifowler. En cuanto al manejo de los antipiréticos, bueno, ahorita lo voy a mencionar bien, pero hay estudios que nos hablan sobre una hipotermia, puede hablar de cierta neuroprotección. Hay mucha controversia al respecto. De hecho,
La AJA lo que nos recomienda, les decía, es que tenemos que hay que darle soporte ventilatorio al paciente solamente en pacientes que tengan deficiencia respiratoria, y solamente hay que dar oxígeno suplementario en pacientes que tengan una saturación eh, menor a 94%. Pacientes que tengan una saturación mayor a 94% no está recomendado el oxígeno. En cuanto a la presión arterial, la hipotensión y la hipovolemia debe ser corregida en los pacientes que tengan estas, porque tenemos que mantener una perfusión en niveles necesarios para la función de los órganos. En cuanto a los pacientes que tengan una presión arterial elevada, el tratamiento con alteplasa debe ser bastante cuidadoso con los pacientes que tengan una presión menor a 185 y menor a 110, que tengan esta presión antes de administrar el fibrinolítico. Y en pacientes que son candidatos a la trombectomía mecánica, hay que manejar que no recibieron la terapia fibrinolítica, que se debe mantener la presión arterial igual o mayor a 185-110 antes del procedimiento. Igualmente, la guía AJA está actualizada hasta 2019, nos habla casi de los mismos medicamentos, solo agregaron, creo que cloripina, pero no, sí, igual, ¿no? No hubo cambios en cuanto a dosis ni a el tiempo que se deben utilizar, es exactamente lo mismo. En cuanto a la temperatura, hay que tratar solamente en caso de hipertermia, debe ser con antipiréticos en pacientes que tengan una temperatura mayor a 38 grados, y es lo que les decía, que en pacientes que presenten una hipertermia, inducir a la hipotermia realmente no es como incierto. Hay estudios que dicen que sí, y hay estudios que dicen que les va exactamente igual, obviamente mientras no sea hipertermia. Y los pacientes que presentan hipoglucemia debe ser tratada ya que la glucosa esté mayor a 60. Este es el estudio que les mencionaba en cuanto a la temperatura ideal que debe estar en los pacientes que tengan un evento traumático, una lesión traumática en cerebro, que nos dice que la lesión cerebral es conocida como la causa más importante, y nos dice, sin embargo, las evidencias en cuanto al efecto neuroprotector no se ha comprobado en los ensayos clínicos, y el objetivo al final es que compararon la hipotermia con la normotermia, y fueron que la verdad es que tienen resultados muy similares, pero sigue habiendo bastantes estudios que dicen que la hipotermia es como neuroprotector. Entonces ahí se deja como al criterio de cada quien, pero este es un estudio que evalúa varios ensayos clínicos, y pues al final no llegan a una conclusión específica. Bueno, aquí habla del esquema de los mecanismos y la reperfusión del cerebro en un punto efectivo el tratamiento de la hipotermia. En este caso, explicamos la clasificación de la posibilidad de que la hipotermia terapéutica leve sea centrándose en el tratamiento de la hipertensión intracraneal con la consideración de varios ensayos clínicos aleatorios multicéntricos. Aquí, más que nada, es para reducir la presión intracraneal, y es como las justificaciones de por qué llevar al paciente a la hipotermia, pero vuelvo a repetir, al final los ensayos clínicos, el estudio que evalúa a todos ellos, no llegan a ningún resultado concluyente. En cuanto a la terapia de alteración mecánica de coágulos, recuperadores con stents, hay que llevar al paciente a una RTPA-IB antes de las 4.5 horas, que tenga una oclusión causativa de la arteria carótida interna, que tengan 18 años o más, que tengan una puntuación de NIS de 6 o superior y una puntuación de ASPEX de 6 o superior, y no presenten más de 6 horas de síntomas. Una puntuación de 10 es que hemos podido diferenciar todas las estructuras, y uno de 0 es que no se identifica ninguna estructura si ya se observa ya áreas de hipodencia sugestivas de un infarto realmente ya establecido. La guía AJA lo que nos recomienda en cuanto a la trombectomía mecánica es que debe ser posterior a la principal imagen de estudio, y en los pacientes que tengan una oclusión de vaso grande, que no están invadidos, que se debe administrar igualmente lo más rápido posible.
Bueno, la labor como de unidad de cuidados críticos va a ser el monitoreo, la neuroprotección, continuidad en tratamiento y finalmente la prevención. En este estudio nos mencionan sobre los biomarcadores cardiovasculares en pacientes con un evento vascular cerebral, donde se evaluó el dímero D, la troponina I, y mencionan que al principio empezaron a evaluar el ProBNP, pero al final del estudio lo dejaron de estar utilizando. Y al final, en lo que concluyeron es que el único marcador que puede ser que nos da una sospecha en cuanto al evento vascular cerebral es el dímero D, ya que la troponina I no fue un marcador específico en el evento vascular cerebral. En todos los pacientes fueron 85 pacientes evaluados y en los 85 pacientes la troponina E se mantuvo en valores muy similares en todos los pacientes, entonces no fue un marcador, a diferencia del dímero D. Y bueno, como en la prevención, quise mencionar el protocolo COMPAS, que nos habla en cuanto a la anticoagulación en pacientes que recibieron rivaroxaban junto con aspirina, que redujo muchísimo los nuevos eventos en pacientes, bueno, pero aumentando muchísimo el riesgo de hemorragias. Pero bueno, ya depende del caso específico de cada paciente, se tienen que individualizar los tratamientos. O sea, de todos los buenos que salieron de estos estudios, la AJA nunca los mete como recomendación el uso de dólares para post-TBC. Solamente sí, hasta el día de hoy sigue mencionando la guía del 2021, que fue la última actualización, solamente te mete terapia antiplaquetaria. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y bueno, en situaciones especiales, las complicaciones durante el embarazo y posparto, digo, nosotros no vamos a ver tantas, a lo mejor embarazadas, pero muchas veces el servicio de medicina interna es interconsultado muchísimo en el posparto, porque bueno, las pacientes tienen mucho riesgo, ya que están en un estado de hipercoagulación, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo y en el puerperio inmediato, por el aumento de la estasis venosa, el daño vascular, la baja de los anticoagulantes naturales. Entonces, pues tener en este tipo de pacientes mayor consideraciones en cuanto a pues, los cuidados que se deben tener. Y disculpa, ¿Sabes? Después de trombotomía mecánica o trombólisis, ¿al cuánto tiempo revalúas el NIS? ¿Y cuánto te debe bajar para decir que fue una terapia exitosa? ¿Las 8 horas? Las 12 horas es una revaluación y dependiendo de dónde lo leas, de 3 a 4 puntos. Pero el NIS es un poco subjetivo, pero más o menos es la recomendación que se tiene. Ok, pues hay algunas cosas, falta un poquito tal vez lo de prevención, que pues finalmente la parte de trombectomía mecánica, pues nosotros no la hacemos, la trombólisis sí, pero pues hay cosas, los cuidados post-TBC, igual a largo plazo también son importantes. Santiago, ¿cuáles son las metas de hemoglobina glicosilada, presión y lípidos post-TBC? Líquidos, no, lípidos. Lípidos, hemoglobina glucosilada y presión arterial. La TEA debe estar entre 180. Exacto. La glucosilada de menos de 6. De 7 en pacientes mayores de 65 años. Ajá. De 7. Y los lípidos, la LDL pues, simplemente tenía que estar menos de 80. menos de 100. Bueno, menos de 70. Menos de 70. La guía te dice que con un LDL mayor a 100 inicies atorvastatina. Específicamente te dice atorvastatina 80 miligramos para alcanzar una meta de LDL menor a 70. Y en caso de que no la logres, ¿qué iniciarías entonces, Leo? En caso de no lograr la meta con todos. La estatina de alta intensidad a la dosis más alta. Pues se puede empezar A mí me llamó mucho la atención que en la guía no te habla de Cetimibe, curiosamente te habla de iniciar PCSK9 como segunda opción terapéutica.
Eso es bastante importante. Esas son las metas que nosotros tenemos que considerar en pacientes que tenemos hospitalizados. Entonces, otra parte muy importante pues, es el uso de antiplaquetarios. O sea, la guía es muy clara. Post-TBC debes iniciar antiplaquetarios aspirina para todos, independientemente de la condición. 325 miligramos de aspirina cada 24 horas. Es recomendación 1A. Igual te dicen que en la mayoría de los casos puedes iniciar clopidogrel y hay un punto muy importante porque te dicen que si tú ves, te lo establecen por porcentaje de lesiones. Te dicen que si tú ves una persona con EBC, que tú le haces un estudio de imagen y tiene una lesión que sea por lo menos del 30%, te dicen que puedes utilizar de primera opción ticagrelor en vez de clopidogrel. Ya tenemos nosotros ticagrelor aquí, entonces también tenemos que considerarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? La discusión que tuvimos igual bastante importante, ¿no? Pacientes con fibrilación auricular, el uso de anticoagulantes post-TBC. No está Charlie para pelearme con él, pero bueno, la guía es bastante clara. Los DOACs están contraindicados en personas con EBC que tengan válvula mecánica o fibrilación auricular con estenosis mitral moderada severa. Lo ponen como contraindicación. ¿Más? Entonces, en resumen, cuando tienes un paciente con sospecha, ¿cuál es tu diagnóstico? Tomografía. ¿Cuál es tu ventana de tiempo? De 3 a 4.5 horas. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la antes de normalizarlo, como tu checklist de verificación? Que no hay hemorragia, que no hay antecedente de un EBC previo en los menores de 3 meses, que no es anticoagulado con heparina, menor a 3, que no tuvo otro evento vascular cerebral en menos de 3 meses, que no es anticoagulado con heparina, que no tiene sospecha alta de una hemorragia intracraneal, que no tiene lo del deterioro neurológico, que ha presentado datos, y que no sea menor de 18 años. Claro que también hay las divides, ¿no? En absolutas y relativas. ¿Qué es lo que tienes tú que estás pasando en la nutrición? La presión arterial, el deterioro neurológico y la glucosa. Si tienes un deterioro neurológico mientras está incluyendo la clase que Y suspender el medicamento. y haces Otra tomografía, sí, para ver si se convirtió en hemorrágico. si en esa tomografía puede evaluar por tu vez que no una hemorragia intracraneal, ¿cuál es el protocolo? Pues llevará un una evaluación con antiplaza. Sí, sí, con placas. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la dosis de antiplaza para EBC? Aquí la tenía. .09 Sí, 0.09 miligramos kilo para un minuto y después 0.81 miligramos kilo para una hora. Es muy probable que esto cambie en los próximos días, porque ya todos los estudios de antiplaza versus Súper. Ahí. ¿Y cuánto tiempo monitorea? Es así. Bueno, le dije yo, pero es como el 20%. Del 13 al 20%. Todos los pacientes que necesitan importante. Pues sí, ¿Cuánto tiempo los monitorea? de 6 meses posterior al O evento. sea, durante la hospitalización, Ah, ok. 24, 48 horas, el monitoreo cardíaco continuo. Sí. Y como ahorita ibas a comentar lo de la anticoagulación en pacientes que tienen FA post-TBC, ¿cómo la inicias? ¿Qué estudios hay al respecto? La guía te dice un tiempo, sin embargo, pues también hay estudios más recientes. Pues, de primera instancia se inicia
la triple terapia con coagulación y toda la integración, y ya de ahí se va titulando a tiempo. Entonces, después de un mes, pues quitarnos los antiagregantes, durante 6 meses a un año, con antiagregante y coagulante, y ya después de eso, es únicamente con anticoagulante de la directa, después del año, para que después del año únicamente. Y después del EBC, ¿cuánto es el tiempo que debes iniciar el DOAC? Bueno, el anticoagulante, depende de lo que sea. Pues, una vez que se... O sea, esa pregunta es muy controvertida porque no, o sea, no hay realmente las recomendaciones de la guía, tanto de la americana como de la europea, es que puede ser un tiempo desde 4 hasta 10 días. Sí, de 4 Pero días, depende hay un estudio de septiembre del año pasado que se llamó el Timing, donde compararon el inicio temprano de DOACs versus el inicio tardío. Definieron temprano, inicio menos de 4 días, tardío de 5 a 10 días. No hay diferencia en iniciar. Entonces, a la actualidad parece que esa recomendación va a cambiar y te van a decir que trates de iniciar el anticoagulante lo más temprano que se pueda. Este ya lo habíamos discutido cuando fue la paciente. En esos pacientes, con una resonancia. Y ahí evalúas, o sea, no sé específicamente cuáles son los contenidos en la respuesta, pero tienes que evaluar el área de la que se evalúa. Totalmente estos pacientes que despiertan con el que no tienes un punto bien definido en el tiempo de cuándo empezó, y es el estudio de imagen que hace la diferencia, que tiene que ser resonancia magnética en difusión, y me parece que si es positivo en perfusión y negativo en difusión, es cuando está indicado que tú puedes someter a tratamiento de este paciente. Entonces, no, digamos, ya son como 5 semanas. Sí, sí, aquí cuando te das un día. Sí. Hola, Chente, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿Cómo estás, amigo? bien, aquí, doctor Luis, ¿cómo estamos? Aquí andamos escuchando la clase, no sé si ya está terminando o todavía le falta presentar algo. Creo que ya terminó, no sé si tengas algún comentario. Estaban haciendo algunas precisiones sobre tiempos de inicio de doble antiagregación, anticoagulación, en situaciones como muy características, ¿no? Fibrilación auricular, etcétera. Claro, creo que son los comentarios muy puntuales y muy correctos en cuanto a que hay más que alguna guía individualizada, generalizada, siempre hay que individualizar, ¿no? Aquí es muy importante aterrizar el contexto de nuestros pacientes. Esto pues desde el principio, ¿no? Desde el abordaje, que me imagino ahorita lo más importante que les quisiera pues digamos transmitir, pues es el manejo agudo del paciente, ¿no? Desde la valoración que tenemos un código ICLUS, es muy importante los protocolos, ¿verdad? Realizar sistemáticamente la organización, la capacitación continua personal de salud, por supuesto al que no es de salud también, a los administrativos, al guardia. Una vez que llega un paciente, rápidamente con la escala de Cincinnati uno puede tener un gran valor predictivo positivo de reconocer, ¿verdad? Los datos reconocer que está teniendo un paciente un probable evento vascular cerebral para protocolizarlo inmediatamente. Todos sabemos de los servicios de urgencias que están saturados y muchas veces vemos al paciente que está sentado, a veces no se acercan, ellos mismos no lo reconocen o el familiar como algo grave y llevan ahí bastante tiempo a veces en los servicios de urgencia hasta que ya alguien los logra identificar y ya pasó muchas veces el periodo de ventana. Entonces, desde un principio, reconocer y capacitar al personal
médico y los que son administrativos incluso, al personal de enfermería, para que directamente se pase a un triage, reconocer esto que comentaba la doctora desde un principio, si va a ser ya haciendo prácticamente un checklist, si el paciente ya tiene un nuevo déficit o si el paciente tenía no había tenido ningún evento vascular cerebral. Ya desde entonces uno está pensando si esto es una EVC recurrente o se está descartando incluso un manejo con trombolisis. Si el paciente, ¿desde cuándo está así el paciente? Bueno, él ya de por sí ya estaba en silla de ruedas, no hablaba, o desde ahí empezamos a reconocer si esto es algo agudo. Y la hora, ¿verdad? Tener la hora siempre establecida, el momento exacto en el que se pudo registrar que comienza la alteración o el déficit. Muchas veces lo que tenemos es la última vez que el paciente se encontró estable o se encontraba bien. Como acaban de mencionar, ya no es una contraindicación el hecho de que desconozcamos el momento en que pasó cuando el paciente tiene un infarto del despertar. Entonces, escuché muy bien el comentario de que actualmente ya tenemos el estudio de neuroimagen avanzado, que es lo que más ha impactado ahorita para el manejo de muchos grupos de pacientes, en el cual pues los teníamos ya fuera de ventana o los catalogábamos como que con una actitud más nihilista, de que ya no había nada que hacer. Sin embargo, ahorita ya sabemos que con una resonancia magnética, y acabo de escuchar la diferencia, ¿verdad? El mismatch que hay entre la difusión y FLAIR, que se vea el daño en difusión y aún no se vea en FLAIR, y el paciente está focalizado, evidentemente sin evidencia de sangrado y una glucosa que esté normal, pues se tiene que trombolizar ese paciente. Asimismo, tenemos cada vez que tener conciencia de que es necesario el manejo con una tomografía siempre de preferencia e idealmente contrastada, si no tenemos o una resonancia donde podamos ver el 3 de TOF y ver si hay una amputación de grandes arterias, como es a nivel carotidio o M1, donde sabemos que tan solo el 5% de los pacientes que trombolicemos podrán tener realmente un beneficio. Entonces esos pacientes se trombolizan e inmediatamente buscar la forma de tener siempre una referencia a un manejo endovascular para trombectomía en todos esos pacientes que realmente sabemos que va a ser de poco beneficio y la trombolisis intravenosa. Entonces siempre demostrar que hay una amputación de vaso grande nos va, o muy proximal, nos va a dar realmente ese algoritmo de poder referir a este tipo de pacientes. Por otro lado, pues ya seguramente se comentó, las escalas clínicas son muy importantes. No hay como una receta de cocina de decir menos de 5 no se tromboliza o más de 20 o 25 tampoco se trombolizan. Sí, ya sabemos que si un paciente solamente tiene, por ejemplo, una afasia motora, que en una escala de NIH menos de 5, de todos modos se puede y está indicado incluso la trombolisis. Ya se han hecho estudios con infartos menores donde también van a recibir beneficio trombolizarlos a no trombolizarlos. Sabemos que el beneficio lo vamos a notar y siempre se tiene que explicar tanto al personal médico y familiares, al mismo paciente, cuando es esto factible, que el beneficio se va a demostrar prácticamente a las 72 horas, a los 3 meses, ¿verdad? Como se han hecho los estudios. Claro que hay pacientes que presentan el efecto Lázaro y pues eso es algo increíble también cuando se logra tener ese tipo de resultados con los manejos trombolíticos. Por otra parte, el manejo básico, como sabemos, nunca podemos dejar de tomar la glucosa a los pacientes, por los que sabemos que hay mimetizadores de infarto cerebral y bueno, también tomar en cuenta los que son los camaleones, ¿verdad? Pero siempre el abordaje de la escala clínica, de la toma de glucosa, de canalizar al paciente con 2 vías, porque necesitamos una que es exclusiva para la trombolisis, se lleva al tomógrafo y si solamente tenemos tomógrafo, con una tomografía simple y que el paciente esté en periodo de ventana menor a 4 horas y media, se tromboliza el paciente siempre y cuando evidentemente no tenga alguna otra contraindicación.
Solamente en aquellos pacientes que tengamos una alta sospecha de una hepatopatía, lupus, alguna cuestión que esté tomando fármacos, probablemente, me refiero a anticoagulantes, tendría que ser probablemente esperarnos a los laboratorios solamente en ese tipo de pacientes. Por lo general, y la guía nos motiva a que si no tenemos alguna sospecha de esta índole, pues no tendríamos que esperarnos a recibir laboratorios, solamente la glucosa, tomografía que descarta una hemorragia y el paciente está en tiempo de ventana y está focalizado, pues se realiza la trombolisis sin que tengamos algún riesgo de mortalidad o de hemorragias sintomáticas si fuera un mimetizador de EBC. Quiero decir que haya sido una crisis convulsiva, que se esté manifestando con una parálisis de TOR, que tengamos algún paciente pues con alguna cuestión conversiva, que muchas veces es difícil poder tener ahí en el momento de urgencia el diagnóstico en ese momento, pero bueno, se sabe que entre todos esos tipos de pacientes no ha habido un aumento o un riesgo que se pudiera tener de trombolizarlas. Por otro lado, pues es muy importante lo que ya comentaron, en qué pacientes tendríamos que dar un manejo, pues el antiagregante y estatinas como regla general a los pacientes 24 horas después de haber tenido una tomografía simple para ver que no hubo transformación hemorrágica e iniciar el tratamiento. Al mismo tiempo, la etiología, sabemos que en las estadísticas que tenemos de registros nacionales, 20% de los pacientes realmente se están realizando abordajes etiológicos. Esto implica no solamente hablar del electrocardiograma, sino un monitoreo Holter de 24, 48 horas idealmente, el ultrasonido Doppler carotidio, ¿verdad? O si se tienen estudios pues como la angiotomografía de troncos supraórticos, evidentemente son estudios pues muy valiosos para poder dar un tratamiento pues de prevención secundaria, ¿verdad? Entonces, el manejo de la estatina sabemos que no solamente es para la cuestión de aterosclerosis, ¿verdad? También es el neuroprotector y neurorehabilitación que tenemos con estos fármacos, el efecto pleiotrópico, y ya lo escuché muy bien cómo están las referencias en las guías de los niveles que debemos de tener, idealmente menos de 70 de LDL como metas, igual siempre teniendo en cuenta que niveles también muy bajos de LDL pueden asociarse a un riesgo de hemorragia también. Entonces, sí es el monitoreo importante de seguimiento. Cuando tenemos un paciente con un infarto, tenemos que tener el protocolo para, evidentemente, disminuir el riesgo de una ¿Se le fue? No, No estaba sentado. Es militar. Trabaja en la Marina. Él hizo medicina interna en Pemex, después en También a mí se me cerró la... neuro y hizo alta en vascular en nutrición. Y está en Mérida. En Mérida. Sí, me... Recientemente se fue porque era artículo estaba en Mancera y estuvo en McDonald's. nutrición. Y recientemente se fue como... A mí también se me cerró la sesión, tal vez fue eso. ¿Sí? Sí. Ahí está. Pero... ¿No lo vi? Bueno, denme chance. No está, no es, creo. El paquito de... Yo veo el paquito de carril. Harto se lo mando. Es que lo que yo
Ya, Hola, ya, una disculpa. No sé dónde me quedé, ya no me di cuenta en qué momento nos salimos. Pero bueno, es muy importante que se arme el protocolo ictus. Quería preguntar directamente si ustedes ya tienen aquí organizado y activado el código ictus en su hospital. Por supuesto. Sí. Ok, muy bien, eso es demasiado importante. ¿Se está llevando capacitación continua de personal? No. No sabemos. Eso es muy importante porque evidentemente pues luego cada ciclo, cada cierto tiempo pues ya se mueve personal, los cambian, llega nuevo personal, entonces evidentemente la capacitación continua, hemos visto que una vez que se establece el código ictus y se acaba de dar una capacitación, es muy bien retomado la actitud muy proactiva para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Está muy demostrado que si no hay capacitación continua, evidentemente puede haber nuevamente retraso. Nos damos cuenta cómo si cambian a alguien de servicio de urgencias, ahora ya se tardaron en enviarnos la interconsulta, no se activó el código ictus, cuestiones que son el día a día, vamos viendo que eso sucede, ¿no? Entonces, eso es importante la recomendación. Estaba viendo que estaban presentando el manejo o bueno, los infartos, los eventos vasculares en los pacientes en el puerperio, por supuesto que es, como comentaban, una situación muy común que se nos hable como servicio interconsultante de medicina interna para valorar ese tipo de pacientes. Y pues sabemos que es el paciente que presenta crisis convulsiva y se focaliza en el puerperio o en el embarazo, pues evidentemente lo más común que uno debe sospechar es el tipo de evento vascular cerebral tipo trombosis venosa cerebral, ¿verdad? Que es pacientes que tienen los comúnmente llamados infartos hemorrágicos, porque estamos hablando que son infartos venosos, donde hay hemorragia. Muchas veces las vemos en espejos y el trombo es a nivel del seno sagital. Lo podemos ver a nivel en espejo, en regiones parietales o frontales. Y por supuesto que veía yo en su diapositiva, pues puede ser el PRES, que también los vemos como factor de riesgo en este tipo de pacientes, donde se focalizan, donde pueden ver lesiones posteriores, donde está el paciente con encefalopatía, convulsionan, hipertensión arterial, y que también podemos verlos comúnmente en pacientes que están en hemodiálisis o trasplantados renal. Entonces, es muy importante desde que estamos ya pensando en un paciente con ciertas características y viendo cuál sería lo más frecuente a descartar para ir haciendo su abordaje diagnóstico puntualmente. De la parte también que venía mucho la controversia de si el paciente se tiene que esperar para la creatinina para realizar un estudio contrastado, pues se ha visto que no hay un incremento de la nefropatía en el caso de que no esperemos una creatinina y se tenga que hacer idealmente, incluso todavía sin la química sanguínea, realizar el estudio contrastado para ver esto que les comentaba, que es una amputación de proximal, para poder referir. Tenemos aquí, escuchaba que no hay alguna forma de que tengan un manejo con trombectomía a los pacientes que lleguen a su hospital. No, sí. No, sí, aquí sí, sí hay aquí. Así hay con trombectomía. Ok, perfecto. Y bueno, pues ya eso extiende, sabemos, el periodo de ventana, ¿verdad? Donde pues los estudios tienen que respaldarse uno en estudios de neuroimagen, ¿verdad? Donde tenemos la perfusión, desde la Perfutac ya podemos ver si hay tejido salvable, que ahora es tejido versus tiempo, y eso es lo que nos va a dar la pauta para poder tomar esa decisión de trombolizar incluso más allá de las 4 horas y media, de las 6 horas, y de realizar trombectomía. Entonces, ¿alguna duda que pudieran tener ahora que presentaron su clase? Una disculpa por haberme conectado ya bastante tarde,
pero escuchaba yo comentarios muy acertados, basados en guías y básicamente el código que ya tienen establecido me parece perfecto. No sé, doctor Luis, cómo están realizando pues su evaluación de sus clases. Podría ser a través de algunas preguntas del código ictus. Ya escuché la dosis que utilizan de trombolítico, de alteplase. Adelante, amigo, lo que quieras preguntar. Bueno, pues muy bien, aquí no veo los nombres, pero podría ser finalmente en un paciente que tiene 1 hora de inicio de síntomas con hemiparesia faciocorporal del lado izquierdo, ¿verdad? Que no ha tenido un infarto previo, que es diabético hipertenso, que tiene 85 años, previamente funcional, no tiene una demencia severa, probablemente cierto deterioro cognitivo. El paciente pues llega a esta hora de haberse establecido el diagnóstico. ¿Se trombolizaría por tener una edad mayor de 85 años o ya sería que no lo pasaríamos a trombolisis? La edad es una contradicción relativa, doctor. En ese caso, como estamos en periodo de ventana, o sea, adecuado, la trombólisis sería una buena opción. La trombolisis. Sí. Claro, sí, exactamente, son de los temas controversiales, fueron excluidos inicialmente en estos estudios, sin embargo ya las revisiones posteriores, metaanálisis y puntualmente estudios donde se han incluido pacientes geriátricos ya de edades muy añosas, mayores de 80, 85 años, incluso hay una serie de casos de pacientes centenarios, ¿verdad?, que se han trombolizado. En ese sentido, con beneficio y por lo tanto se establece que o se va a establecer realmente hay un gran peso para trombolizar estos pacientes. Evidentemente, ver las otras características que ya comentábamos, las comorbilidades, el estado previo del paciente, tanto como cognitivo, porque si una demencia severa probablemente sí sería ya una contraindicación en este tipo de pacientes. Pero bueno, todo se individualiza. Eso es muy importante. Otro caso rápidamente, un paciente que tiene, nuevamente es un paciente que tiene fibrilación auricular, se encuentra anticoagulado con rivaroxaban y el paciente tiene 70 años, se encuentra en el servicio de nefrología recibiendo hemodiálisis por diabetes y hipertensión con nefropatía. Evidentemente el paciente llega con un infarto cerebral y tú lo interrogas y pues tiene 48 horas de que el paciente omitió la toma de su anticoagulante. ¿Qué le ofrecería? Es que soy rivaroxaban. Pues es que sí es una contraindicación, los inhibidores de la Sí. es una contraindicación. Claro, y tiene 48 horas que lo suspendió, no sé. Suspensión pero ¿de cuánto tiempo? De 48 horas sin riba. Pero ¿de cuánto? ¿Y cuánto tiempo lleva, doctor, cuánto tiempo llevas de inicio de síntomas? 2 horas. Tiene 2 horas y pues lleva 48 horas que suspendió el medicamento. Y por 48 todavía. Tiene 12 de NIH, con hemiparesia también. ¿Ya se fueron los directivos? Sí. Cuando el paciente no toma la dosis coagulante de 48 años. Pero está en hemodiálisis. Es que está dializado y el rivaroxaban no se dializa. Siempre y cuando la No, sí, es que está en tipo O sea, creo que sí entramos en conflicto, doctor, por lo de la hemodiálisis, en cuánto tiempo realmente el rivaroxaban queda en el sistema del paciente. Entonces, creo que no
no lo trombolizaríamos. O sea, porque ahí la diferencia, o sea, específicamente hablando de Rivaroxaban, que tiene prácticamente toda la depuración, que es completamente renal, no estamos completamente seguros cómo se maneja acá ahí ese aspecto en pacientes dializados, pero si lo revisaríamos y si cumple con el tiempo de depuración, pues sí, no habría problema, porque o sea, sí es una contraindicación absoluta el uso de anticoagulantes orales directos, pero pues, si ya con las 48 horas el medicamento cumple su depuración, pues se podría realizar. Sí, es correcto. En pacientes que no estuvieran con lesión renal, 24 horas probablemente, y nuevamente, o por supuesto que con toda la información hacia el familiar de los potenciales riesgos. Sin embargo, cuando vemos aquellos pacientes que tuvieron transformación hemorrágica, por trombolizarlos, no son sintomáticas, es decir, que no hay mortalidad y pues no pone en peligro la vida y tampoco se contraindica. Entonces, 24 horas, incluso pacientes que no son nefrópatas, y en pacientes que son nefrópatas, nuevamente, el podría considerarse, sobre todo el tiempo de ventana, el déficit que tenga el paciente, y platicándolo con paciente familiar, se podría considerar en trombolisis este tipo de pacientes, pasando 48 horas. Claro que todo esto son el día a día y la vida, nos enfrentamos a esto cotidianamente con el tipo de pacientes que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí, podría ser una conducta conservadora, no la más adecuada en pacientes cuando ya cumplieron más de 48 horas de haberse tomado el anticoagulante, y bueno, eso sería importante, ¿verdad? Por otro lado, comentaba en qué momento iniciamos el anticoagulante en un paciente que tiene fibrilación auricular y tuvo un infarto cerebral. Evidentemente antes era para todos como una regla general, después de 2 semanas, después se fue viendo que esto era entre más pronto, era probablemente más protector para una recurrencia de BC, y se ha visto que sí, se puede ver de acuerdo al tamaño del infarto, si trae un trombo intracavitario, ¿verdad? Si no hubo transformación hemorrágica, incluso 72 horas o al cuarto día ya iniciar el anticoagulante en la mayoría de los pacientes, sobre todo si tenemos estos riesgos de alta recurrencia de un trombo por cardioembolismo. Entonces, bien, pues lo que les comento, pues son los pacientes que hay siempre dudas, ¿sí? Aquí, pues me ha tocado ver incluso paciente de 100 años precisamente que hace revisar a uno todo lo que pudiera existir para tener una evidencia. Se trombolizó el paciente y no hubo transformación hemorrágica, estaba en ventana, no tenía comorbilidad. Esto es uno aterriza todo el contexto y a lo mejor sí habrá pacientes que con la misma edad, pero si tienen otro tipo de contexto clínico, probablemente también sería una buena conducta el primo non nocere, que sería pues no interferir con la evolución de la enfermedad y en este caso también tener bien informado a la familia, ¿no? Entonces, es muy importante la experiencia que se vaya teniendo en su centro para tener también y aterrizar sus propias recomendaciones en el sentido de poder tener un manejo más individualizado de acuerdo a lo particular que pueda tener su hospital en el manejo multidisciplinario. Claro que sí, probablemente podrían tener otro tipo de opiniones también los geriatras, ¿verdad? Pacientes, los geriatras podrían tener otro tipo de opinión. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario para el doctor? ¿No? ¿Todo claro? Les El quisiera miércoles solo nos toca una última pregunta, hemorrágico, amigo. ojalá y nos puedas acompañar. Si te queda mejor a las 8, pues a las 8 empezamos, y te queda mejor a las 7, a las 7. Y si no, pues como hoy que ya te uniste avanzada la plática, no hay problema.
Sí, hoy tenía que recibir la guardia, pero de 8:15 a 9 podría conectarme con ustedes. Y solamente quisiera hacerles una pregunta más. En cuanto a la causa más frecuente de EBC en joven, ¿cuál sería? Lo dije. Estamos hablando de... Lo puse, malformaciones, doctor, malformaciones vasculares. Más que malformaciones, son las disecciones. Las disecciones de arterias carótidas o de arterias vertebrales, de vasos de cuello, es la principal causa de EBC en joven, de EBC isquémico, o sea, de infarto, ¿no? Entonces, pues es importante siempre reconocerlo como una entidad que es a tener un tratamiento también oportuno y muchas veces incluso lo endovascular, ¿no? Bueno, pues un abrazo a todos y qué gusto y para mí un placer estar escuchándolos, saber que están muy bien preparados y de verdad que me llevo un gran sabor de boca ver que están tan interesados en el EBC. Muchas gracias, doctor. Gracias, Don. Gracias, amigo. Nos vemos. Nos vemos, amigo. Bye. Bye.